Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar aquí, qué alegría poder estar una vez más aquí reunidos en esta sala virtual, en este espacio que Dios nos ha dado desde la distancia, pero más unidos que nunca, desde la distancia, pero ahí todos tomados de la mano del Señor, creciendo, aprendiendo, siendo edificados por nuestro amado Dios. Y espero que a esta altura de su vida ustedes puedan estar un poco más sólidos. Yo sé que falta mucho, yo sé que este caminar en la vida cristiana es hasta que partamos de esta tierra, pero por lo menos creo que a esta altura ya hemos creado como el hábito, ya hemos hecho como los ejercicios espirituales necesarios para estar como más en forma en lo que tiene que ver con lo espiritual. Y espero que no pierdas esto que ya Dios te ha dado, que ya es tuyo. No permitas que absolutamente nada ni nadie te quite este mover, este sentir que está en ti. Aquellos que otra vez como que ese tizoncito se ha encendido y que tienen como el fuego y las ganas de seguir buscando de Dios. Aquellos que estaban como mal en su parte espiritual, que estaban desconectados. Que este trabajo que hemos venido haciendo mañana tras mañana los haya conectado con Dios y que ustedes estén en este momento en un deseo de decir voy a volver a comenzar, posiblemente me equivoqué, posiblemente fallé, como todos los que estamos aquí, mis amados. Creo que sin excepción, de una u otra manera, todos hemos fallado, todos nos hemos deslizado, todos hemos cometido errores, imprecisiones, equivocaciones, pero lo más lindo es que tenemos un Dios que no nos descalifica, un Dios que no nos saca de una vez, un Dios que no nos corta, sino que es un Dios que extiende su mano y nos levanta y nos dice, aquí estamos otra vez, vamos a tomar nuevamente el ritmo, vamos a seguir adelante, pero ahora con una experiencia, ahora con un bagaje mayor, ahora con una mayor capacidad, ahora con mejores y mayores herramientas día a día, donde podemos ser edificados por el Señor. Así que les doy la bienvenida a todos mis amados, que el Señor les bendiga en este día, en esta hermosa semana que comenzamos. Estamos ya en la recta final de este año. Como les decía ayer, estamos terminando el año con la cabeza en alto, con la satisfacción del deber cumplido en lo que tiene que ver con la parte espiritual, tratando de dar lo mejor de nosotros. Seguramente que hay mucho más para dar, seguramente que Dios espera mucho más de cada uno de nosotros, pero pues terminamos el año de manera personal, tengo que decirlo, termino el año satisfecho de estar haciendo una labor, de saber que hemos sembrado un granito de arena para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho, por su bondad, por su misericordia? Levante su manito y diga, Señor, gracias. Y de paso estamos dándole la gloria y la alabanza al Señor por todo lo que Él ha hecho. Un saludo muy especial para todos ustedes, mis amados. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por permanecer, por perseverar, por estar aquí firmes, puestos en la brecha, a pesar de todo lo que hemos tenido que atravesar. Pero ahí Dios nos ha sostenido, Dios nos ha guardado, Dios ha sido fiel con nosotros. Y si hasta aquí nos ha ayudado el Señor, téngalo por seguro que la promesa se cumple, que Él estará con nosotros hasta el final. En medio de las pruebas, las dificultades, Dios siempre está con nosotros, así que en ningún momento te sientas que estás solo, que estás abandonado, que estás abatido. No, tranquilo, Dios está con nosotros, Él lo prometió y Él lo va a hacer. Muy bien, mis amados, vamos de inmediato al estudio de la palabra del Señor de esta mañana, dándole a todos la bienvenida por este tiempo tan especial, dándole al Señor toda la gloria y toda la honra por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y lo vamos a disponer inmediatamente a estudiar la bendita palabra del Señor. Ayer quedamos con un tema que quedó en continuación, porque es un tema que es bastante interesante. No quisimos correr, apresurarnos a terminarlo de una vez, quisimos que fuera un poco más dosificado. Estábamos hablando de un tema que titulamos El secreto de la fortaleza espiritual. Vamos a tocar la segunda parte. Estábamos hablando basados en el libro de Isaías capítulo 30, donde Isaías hace un ay, es un ay de dolor, es un ay de tristeza profunda en el corazón de Dios por aquellas personas rebeldes. Y hablamos de aquellas personas rebeldes, es aquellas personas que conociendo de Dios le hacen caso omiso a la palabra de Él, donde conociendo a Dios y sabiendo que Dios está hablando de su vida, que Dios ha sido fiel, que Dios los ha guardado, sin embargo quieren seguir en sus propios planes, siguen viviendo de acuerdo a su manera, haciendo como a un lado el consejo de Dios. Y hablábamos del pueblo en un momento determinado, cuando tuvieron una de sus batallas, y en lugar de buscar a Dios, entonces lo que fueron fue a refugiarse a Egipto, a pedir y hacer una alianza con Egipto para obtener la victoria.
y que de cierta manera obtuvieron la victoria, pero después les costó muchísimo eso. Poníamos el ejemplo del rey David, como en un momento determinado él, que estaba en una encrucijada, una situación bastante difícil contra los filisteos, entonces David ora al Señor y el Señor le da las instrucciones, el Señor le indica el paso a paso de lo que tiene que hacer en esa guerra y le dice, ve allá donde ellos, que yo estoy con ustedes y no se preocupen que yo los voy a respaldar, y Dios le dio la victoria. Pero posteriormente vuelven y se refuerzan y viene un segundo ataque de los filisteos y David no hace como muchas veces nosotros hacemos porque nos creemos ya que tenemos experiencia, entonces decimos, yo ya sé qué hacer. No, David aún en ese problema va nuevamente y consulta a Dios y Dios le da unas instrucciones, pero unas instrucciones diferentes a las que le había dado antes. Concluíamos ayer que Dios nunca se mueve de la misma manera. Decíamos que hay que tener mucho cuidado con el tema de los testimonios que muchas veces dan, porque a veces nosotros tomamos los testimonios como modelos y creemos que Dios se va a mover de la misma manera que se movió con el hermanito o la hermanita que está dando un testimonio de una situación en particular. Nosotros debemos tener muy claro, mis amados, que Dios obra de manera individual, de acuerdo a cada situación, de acuerdo a cada condición. Que tú no puedes basar tu vida espiritual con los testimonios de los demás. Como Dios lo hizo con fulano y tal, también lo tiene que hacer conmigo. No, Dios no tiene un esquema, Dios no es cuadriculado para hacer exactamente lo mismo. Y vimos en el ejemplo de David ayer cómo el Señor le da unas instrucciones diferentes y ahí en esa segunda instrucción también Dios le da la victoria. Eran instrucciones diferentes, uno dice no vayan, otro dice ve, y ahí en cada una de las instrucciones, porque eran casos particulares, Dios le da la victoria. Pero también veíamos del rey Asa, cómo también un hombre de Dios va y busca la dirección cuando tiene que estar batallando contra los etíopes y Dios le da la victoria también y Dios le muestra exactamente cómo tenía que hacer y Dios delante del rey Asa y del pueblo de Judá le muestra cómo Dios es grande y le da una victoria tremenda en un ejército que era de más de 1 millón de hombres. Y este rey Asa fue feliz, contentos, el pueblo adorando al Señor, el pueblo glorificando al Señor. Pero en una segunda batalla, entonces el rey Asa hace algo que es diferente a lo de David. El rey Asa dice, como Dios me dio la victoria con ese ejército tan numeroso, un ejército muy grande, pues con este ejército que posiblemente es mucho más pequeño, yo ya sé qué voy a hacer. Y él comenzó en sus estrategias, en sus habilidades, sin consultar a Dios, comenzó a hacer su plan. Y eso nos enseñó ayer algo bien importante, mis amados, que lo tenemos que aplicar en nuestra vida. Es que nosotros no podemos confiarnos en las victorias pasadas. Tú no te puedes confiar que como tú eras, que como tú hacías, entonces no necesitas buscar de Dios. En todo momento, y el gran secreto para la fortaleza espiritual, número 1 es que en todo momento busquemos a Dios. Y eso nos enseñaba que nosotros muchas veces, cuando no vemos la respuesta de Dios, cuando la respuesta de Dios de pronto se tarda, porque sabemos que el tiempo de Dios es diferente al nuestro, entonces queremos tomar decisiones, nos apresuramos, y ahí cuando tomamos esas decisiones locamente, como le dijeron al rey Asa, entonces ahí cometemos los grandes errores de nuestra vida. En todo momento, mis amados, siempre tenemos que aprender a depender de Dios. En todo momento tenemos que consultar a Dios. Y no importa si el asunto es pequeño o es grande, Dios siempre está ahí esperando que nosotros le consultemos. Decíamos ayer que a Dios le causa mucha tristeza, mucho dolor, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no le consultamos. Y uno de los nombres que Dios se da, Dios celoso. Dios es celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere que nosotros como hijos, en todo momento, estemos ahí buscando de Él, estemos pidiendo la dirección de Él, en todo momento, mis amados. Puede ser un detalle pequeño, puede ser una gran decisión en tu vida, pero repito, en todo momento tenemos que estar ahí dispuestos a pedir la dirección del Señor. Hoy vamos a continuar con este tema, por favor, y abran sus Biblias ahí en el libro de Isaías, capítulo 30. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver resultados de obedecer al Señor, resultados de no obedecer al Señor, toda esta serie de cosas que son tan importantes. Isaías capítulo 30, a partir del verso 9. Vamos a seguir mirando entonces el secreto de ese poder espiritual, el secreto de la fortaleza espiritual. Dice la Escritura, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Escuchen esto. Isaías aquí hace como una especie de una lista de las cosas terribles, de las consecuencias que tendrá para Judá por haberse rehusado a confiar en Dios, por haber rehusado y dudar que Dios es el guardador, que Dios es el que los cuida, que Dios es el que los guía. Mis amados, hay consecuencias cuando nosotros dudamos del poder de Dios,
Cuando nosotros dudamos que Dios, el Dios de los cielos, está con nosotros y que Él está al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Es hermoso cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. La gente en este tiempo está muy acelerada y quiere las cosas rápido, inmediato, pero nos olvidamos que Dios tiene un tiempo que es diferente al tiempo nuestro. Aquí lo que el Señor está diciendo es: tu rebelión ha causado que cierre los oídos a la palabra de Dios. O sea, se meten en la rebeldía, que cuando ellos quieren hacer lo que quieren, entonces Dios les habla y ellos cierran sus oídos a las cosas de Dios. Y entonces, como no escuchan la palabra de Dios, por supuesto que tampoco escuchan las advertencias que Dios les da. Y entonces Dios levanta profetas, estamos hablando de este pueblo, Dios levanta profetas para hablarle, y como están en su rebelión y como han cerrado sus oídos, entonces ya no escuchan al profeta. Y en lugar de esto, entonces, ¿qué hacen? Claman, buscan un evangelio suave, buscan un evangelio, unas palabras que son engañosas, para ellos justificar su rebelión, para ellos justificar su actitud, su comportamiento. Entonces desprecian la corrección que Dios les da. Y como desprecian la corrección que Dios les da, por supuesto, como resultado, entonces, es que se apartan del camino de la santidad. Y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado, mis amados, porque el hilo es muy delgadito y es muy fácil que nosotros estemos aquí conectados con las cosas de Dios, pero que vayamos poco a poco endureciendo nuestro corazón y cuando demos cuenta estamos apartados de las cosas de Dios. Seguramente algunos de los que están en la sala habrán experimentado eso, que cuando se desconectan de las cosas de Dios, que cuando se despegan de las cosas de Dios, su corazón se endurece. Y entonces ya no tienen el deseo, el placer, la satisfacción, el anhelo de escuchar la palabra de Dios, sino que cierran los oídos a la palabra de Dios, ya no quieren escuchar las cosas de Dios. Y como no escuchan las cosas de Dios, entonces comienzan a andar por sus propios caminos y terminan alejados del camino de la santidad, terminan apartados de Dios. Esto es lo que el Señor está advirtiendo. Tengan mucho cuidado, pero también esa palabra es tan viva para nosotros que tenemos que revisarla y tenemos que cada uno de nosotros estar como un día como hoy cuestionándonos, mirándonos, examinándonos cómo estamos verdaderamente delante de Dios. Que no seamos rebeldes. Decíamos ayer que el rebelde no es simplemente el que se va de una iglesia y se va para el mundo. No. Hay personas que pueden estar dentro de las iglesias, pero que son catalogadas como rebeldes. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra de Dios y no la obedecen. Recuerde que esta palabra rebeldes que está dando el Señor a través del profeta Isaías es al pueblo de Dios, es a los hijos de Dios, no es a los inconversos, no es a los impíos, no, es a los hijos de Dios. Dice el versículo 13 y 14, dice, por tanto, o sea, ¿por qué? Porque se alejaron de Dios, porque siguieron sus caminos. Entonces dice, o será este pecado como una grieta que amenaza ruina. Es como una pared que está ahí y que como ese pecado comienza a generar esa grieta y cada vez va avanzando y dice, cuya caída viene súbitamente y repentinamente. Esas personas que se desconectan de Dios, esas personas que caminan en rebeldía, y en rebeldía es no obedecer, no acatar las instrucciones de Dios, las correcciones de Dios, entonces viene una caída súbita, viene una catástrofe para sus vidas. Y dice la misma escritura que Él las rompe y las quiebra como un vaso del alfarero. O sea, Dios no puede ser burlado, mis amados. Nosotros no podemos pretender tener una vida pseudo cristiana, de apariencia cristiana, pero un corazón completamente apartado y alejado de Dios. Porque Dios dice, yo quiero eso, yo los hago caer en vergüenza. Dice la escritura, terminando ahí el versículo 14, dice, que sin misericordia los hace pedazos. Dios es bueno, mis amados, Dios es amoroso. Pero también la Biblia dice que es un fuego consumidor. Entonces nosotros no podemos jugar con las cosas de Dios. Nosotros sabemos que si caminamos alineados a las cosas de Dios, que si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro ayudador. Pero la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué nos muestra eso, mis amados? Que con Dios no podemos burlarnos, no podemos jugar. Que con Dios no podemos tener apariencias, porque Dios tarde que temprano dice que todo lo que está oculto lo saca a la luz. Entonces ahora que nosotros tenemos la oportunidad, que no ha salido todo lo que quizás hemos hecho a la luz, pues en lugar de pasar una vergüenza tremenda, ¿por qué no le pedimos perdón al Señor? Decimos, Señor, perdónanos por toda la rebeldía, por toda la desobediencia, por todos mis pecados. Y yo quiero, Señor, que por favor tengas misericordia de mí. Porque mis amados, el Señor, ustedes y yo sabemos que es justo. Y la palabra justo, y ustedes las conocen muy bien, justo es que Dios le dará a cada quien lo que corresponde. Así que es mejor que nosotros nos acojamos de la misericordia de Dios, le pidamos perdón, digamos, Señor, perdónanos, porque hemos andado en rebeldía. Perdónanos porque sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos. Perdónanos porque te hemos puesto en un segundo lugar, Señor. Perdónanos porque no tenemos una comunión correcta contigo, Señor.
Perdónanos porque decimos unas cosas y hacemos otras cosas, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque aún seguimos cultivando cosas, alimentando cosas de la carne. Perdónanos, Señor, porque realmente no hemos aprendido a confiar plenamente en ti, Señor. Y entonces la misericordia de Dios viene sobre nosotros. Pero si nos endurecemos y decimos, no, yo estoy bien, cuando tú vas sabiendo, estás caminando bien. Porque aquí lo que el Señor está diciendo es, voy a hacer pedazos todas esas cosas falsas en las cuales ustedes han confiado. Dios derriba todo eso. Dios tiene el poder, mis amados. Es como Dios diciéndonos, todos tus planes, todos tus proyectos que tú tienes, sin consultarme a mí, dejándome a un lado, yo los voy a derribar. Yo los voy a derrumbar. Por eso, mis amados, tengamos muy en cuenta esto, que todo lo que nosotros hagamos esté bajo la dirección de Dios. Que cuando tú vayas a tener un emprendimiento, cuando tú vayas a comenzar un proyecto, por favor, ten en cuenta a Dios. Dile, Señor, yo no voy a dar un paso, yo no voy a caminar, Señor, si tú no me guías. Cuando vayas a comenzar una relación, pídele al Señor que sea de Dios eso, que todo lo que tú hagas sea conforme a la voluntad de Dios, que esa relación esté alineada al propósito de Dios, no que sea por un impulso, no que sea por la carne, no con métodos humanos, no con métodos del mundo, sino que sea todo conforme a la voluntad de Dios, porque Dios, tarde que temprano, cuando las cosas no son de Él las va a derrumbar. Pero cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos obedeciendo lo que Dios dice, mis amados, los resultados van a ser innegables. Vamos a ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Y aunque tengamos pruebas o dificultades, pero sabemos que Dios está con nosotros, Dios nos abre las puertas y Dios es el que nos va a ayudar en todo sentido, mis amados. Por eso el Señor levanta a Isaías y le dice, yo quiero que usted le cuente al pueblo esta revelación que está en mi corazón. Un corazón que está lleno de compasión por su pueblo. Un corazón donde Él ama, nos ama a cada uno de nosotros, pero quiere que nosotros aprendamos siempre a depender de Él. Un Dios que no quiere que nosotros vivamos en confusión, que no tengamos que pasar por quebrantamientos, que no tengamos que pasar por dolores fuertes, que no tengamos que pasar por catástrofes en nuestra vida, sino que es un pueblo que aprende a reconsiderar cómo está su camino, a evaluar cómo está su camino, y que si sabe que está mal, entonces sencillamente hace un paro y le pide perdón a Dios y comienza a caminar en las sendas que Él indica. El versículo 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso, escuche por favor esta palabra que es hermosa, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Y aquí nota uno de los secretos más grandes que nosotros como cristianos, como hijos de Dios podemos experimentar. Porque aquí está el secreto de Dios para nuestra fortaleza espiritual. Y ese secreto es que Dios está diciendo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Diga conmigo, quietud y confianza. Por eso la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay momentos donde tenemos que actuar, pero hay momentos donde tenemos que aprender a esperar en Dios, mis amados. Porque las veces que nosotros hemos intentado, entre comillas, darle una manito a Dios, como que a Dios se le olvidó, como que a Dios se le pasó esto, entonces vamos a hacer a nuestra manera, ahí, y tú revisarás en tu vida, y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, terminamos fracasados. Por eso está el secreto grande en quietud y en confianza. Y esta palabra quietud, en el original hebreo, es la palabra reposo, que tú y yo la conocemos. Y reposo significa calma. Reposo significa estar uno relajado en los brazos del Señor. Reposo significa estar libre de toda ansiedad, de todo afán, estar tranquilo. Es como estar acostado sobre algo que nos apoya. Y ese es el punto donde Dios quiere que nosotros, lo que falta de esta tierra, de esta vida, mis amados, que nosotros podamos estar en el reposo de Él, que podamos estar en los brazos de Él, que podamos estar seguros bajo la protección que Él nos está brindando. Dejemos de estar corriendo, dejemos de estar haciendo las cosas a nuestra manera, dejemos de comenzar, es que no, yo soy muy acelerado y tengo que hacer esto y lo tengo que hacer ya. Seamos prudentes, seamos cautos en tomar decisiones, mis amados. Antes lo hacíamos de una forma impulsiva. ¿Qué tal si ahora nosotros reconsideramos esto y tomamos esta palabra que el Señor dice y nos dice, estad quietos, están en la quietud, están en la confianza de Dios, porque ahí en la quietud y en la confianza de Dios, diga conmigo, está nuestra fortaleza. ¿En dónde y cómo nos vamos a caracterizar nosotros entonces? Cuando nosotros aprendemos a estar confiados en Dios, que Él tiene el control de todas las cosas, que a Él nada se le sale de sus manos.
Y eso se llama fe, se llama confianza absoluta en Dios. Entonces crecemos en la fe, creemos que esta situación, este asunto que posiblemente tú estés viviendo hoy, entonces sabemos que Dios tiene el control, y entonces como sabemos que Él tiene el control, descansamos en Él, porque sabemos que Él tiene el cuidado de nuestros hijos, Él tiene el cuidado de las finanzas, Él tiene el cuidado de nuestra salud, Él tiene el cuidado del matrimonio, de la relación, del hogar, Él tiene el cuidado de todo. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que hacemos es estar ahí en la presencia de Dios, buscando su dirección, haciendo los cambios que Dios nos ministre y sacando aquellas cosas que no son buenas ante los ojos de Dios y comenzando a implantar lo que Dios espera que nosotros hagamos, y descansamos en Él, confiamos en Él y nosotros hacemos lo que nos corresponde. Y sin embargo Dios, mientras nosotros estamos en eso, Dios está moviendo todo a nuestro favor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que está hablando aquí. Tranquilos, confíen. Vienen batallas, vienen circunstancias difíciles, vienen guerras, vienen crisis. No se preocupen. Confianza en Dios y reposo en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese es el Dios que tenemos, mis amados. Así que no nos desesperemos, porque muchas personas quieren comenzar a buscar estrategias y unas cosas y otras, y mirar a ver qué hacen, y mirar a ver dónde están los resultados, y mirar a ver qué hace el uno, qué hace el otro, y buscan por todo lado información, y mis amados, y no buscan lo más importante, que lo más importante es buscar al Señor. Entonces buscan por todo lado respuestas, consultan con el uno, llaman al uno, llaman a la otra, ayúdenme, estoy en este problema, pero no se sientan, no se postran delante de Dios para pedir la dirección de Él. Que nosotros, a partir de esto que Dios está haciendo con nuestras vidas, nosotros tengamos un cambio de acción, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un estilo de vida diferente a lo que traíamos antes, mis amados. Que aprendamos a estar confiados en Él, que aprendamos a estar en su reposo. Y recordemos que el Señor nos dice que nos volvamos a Él, que Él es nuestra fuente. Hace poquito el Señor nos hablaba, no busquen los medios, busquen la fuente. Y Dios es la fuente. Que nuestras luchas, que nuestras confusiones, yo sé que van a terminar, mis amados, ese sufrimiento y esos momentos difíciles que nosotros atravesamos. Nos los ganamos muchas veces por nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Pero que nosotros digamos, Señor, a partir de ahora voy a buscar la fuente. Dice en el versículo 32 de Isaías, verso 17, dice algo que es bien importante, mis amados. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. ¿Qué nos está diciendo esto el Señor? Que caminar bajo la dirección de Dios en la justicia, obedeciendo a Dios, haciendo lo recto, va a traer para nosotros paz. Dígale al que está a su lado si estás con alguien. Cuando nosotros hacemos lo recto, cuando hacemos lo justo es lo correcto, cuando nosotros caminamos en justicia, va a venir paz. Pero sigue diciendo, y la labor de la justicia, es decir, lo que produce el resultado de la justicia, es reposo y seguridad para siempre. Cuando nosotros caminamos en esa justicia de Dios, cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice, viene como resultado, viene como respuesta, viene un fruto de esa cosecha, de aprender a esperar en Dios, y es seguridad para siempre, es reposo para siempre. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos bajar un poquitico a los quilates, necesitamos bajar un poquitico a nuestro temperamento, a nuestro carácter, necesitamos un poquitico dejar de ser tan impulsivos, tan acelerados, que a veces nos volvemos imprudentes porque pensamos siempre tener la razón, y entonces como creemos que tenemos la razón, entonces queremos siempre imponer. Tenemos que dejar a un lado los hombres el machismo y las mujeres dejar como ese predominio y comenzar a decir, Señor, vamos a dejar a un lado todo lo que siempre habíamos hecho y ahora vamos a implantar en nuestra vida lo que tú nos estás diciendo. Dice el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 4, para que lo registres ahí, por favor. Primera de Pedro 3, 4. Dice, ornamento de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ornamento. Una apariencia, un espíritu que se denota que la persona ha tenido un tiempo con Dios. Y uno de los ornamentos, una de las formas de ver, una de las evidencias que una persona está haciendo cambiar. Ahora, miren que lo está escribiendo Pedro, que ustedes saben quién era Pedro. Pedro, un hombre prepotente, altivo, soberbio, impulsivo, orgulloso. Y ahora lo que está diciendo, después de que el Señor trata con su corazón, es un hombre y está dando el consejo. Dice espíritu afable y apacible. Esto es importante que nosotros lo podamos adoptar si tú no lo tienes todavía en tu vida. Que tengamos un espíritu afable y apacible. Que seamos calmados, mis amados.
que dejemos tanto impulso y tanta imponencia que nosotros muchas veces tenemos, tanta arrogancia, tanta soberbia, y nos volvemos como duros, y es que a mí nadie me la va a dedicar, y una cantidad de cosas decimos. Mis amados, no es un comportamiento de un hombre, de una mujer de Dios. Al contrario, aprendamos, porque lo que dice que es grande estima delante de Dios. O sea, Dios cuando ve un corazón así, Dios cuando ve un temperamento de esa manera que ha sido transformado, porque muchos dicen, no, es que yo soy de temperamento sanguíneo, no, yo es que soy de temperamento colérico. Mis amados, en Cristo ya ese tipo de cosas no funcionan. Eso funciona para la psicología, pero para nosotros como cristianos, Dios puede transformar nuestra vida y puede cambiar. Moisés es un ejemplo claro de un hombre soberbio que golpeó a un egipcio y lo mató, pero después la Biblia dice del mismo Moisés que es uno de los hombres más mansos de esta tierra. Razón por la cual, mis amados, cuando nosotros nos entregamos verdaderamente a Dios, Dios cambia nuestro carácter. Que antes fuéramos orgullosos, que antes fuéramos soberbios, que antes nuestra esposa nos conocía porque éramos unas personas altivas, prepotentes, arrogantes, pero que qué bueno que nuestra esposa, que nuestros hijos, que las personas que nos conocen digan, wow, usted ha cambiado, su forma de ser es tan bonita, es tan atractiva, queremos estar con usted, es muy, muy agradable, papá, qué rico que está con nosotros, y no que nuestros hijos tengan que salir corriendo porque nos ven llegar a la casa, y que sea día de tormento porque llegó el papá, o la hora de tormento, ya está llegando el papá del trabajo, ay, escondámonos por allá porque es que llegó mi papá, y no, mis amados, que tengamos un comportamiento, una actitud bonita, apacible, y eso es aprender a descansar en Dios, es aprender a esperar en Dios. Dice la Biblia en Isaías 31:3, y los egipcios hombres son. Hablando de los egipcios, hace referencia a la gente del mundo, y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. El Señor lo que nos está diciendo es no ponga la confianza en los hombres. No te inclines en las experiencias de los hombres. No te apoyes en los hombres. No confíes en los hombres porque de hecho la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Sino que al contrario, dice, son hombres y pueden tener mucho poder, pero no son Dios. Ellos tienen caballos, pero son de carne y no de espíritu. Entonces cuando las personas se apoyan en ellos, dice, va a caer tanto el ayudador como el ayudado. Y eso es lo que Dios está diciendo. Todos ellos desfallecerán de una. Y esto es importantísimo, mis amados, que nosotros tengamos en cuenta. Está hablando que estos mandados, unos embajadores, unos líderes que estaban comenzando y reunieron a la gente, vamos a tener unas estrategias de emergencia porque estamos pasando una situación difícil. Y Dios lo que está diciendo, no se apoye, o sea, no se pongan a buscar las soluciones en los hombres. Búsquenme a mí. Y si ellos decían, ¿qué podemos hacer? Ya vienen los asirios, nos van a desaparecer, nos van a hacer pedazos, ¿qué hacemos? Y Dios dice, no tiene que ser de esa manera. Vuélvasen a mí. Arrepiéntanse de su rebelión. Confíen en mí. Tal vez nosotros antes estábamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y este es un tema contundente para nosotros, mis amados. Dejemos de hacer las cosas a nuestra manera. Es que siempre lo hemos hecho. Es que toda la vida lo hemos hecho así. Es que yo he visto que siempre se hace así. Mis amados, que ellos lo hagan, que lo hubiéramos hecho antes. Pero en este momento nosotros vamos a aprender a confiar más en Dios. Ya tuviste muchas veces, como yo lo he visto, que cuando hacemos las cosas de nuestra manera nos salen mal. Hay fracaso, hay derrota. Cuando nosotros tenemos un carácter, cuando vivimos a nuestra manera, las cosas no nos salen bien. ¿Por qué no comenzamos a decirle, Señor, perdona nuestra rebelión? Queremos confiar en ti, Señor. Queremos volvernos, Señor, delante de ti verdaderamente. Señor, que ese manto de paz que tú estás hablando hoy, que esa protección tuya, Señor, esa quietud, ese descanso esté en nuestras vidas. Yo creo que muchos necesitan descansar en Dios. Yo creo que muchos están tan acelerados que ha venido neurosis, ha venido estrés y una cantidad de las enfermedades modernas precisamente porque no han aprendido a confiar en Dios. Es que yo necesito hacer esto ya y escrito ya y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y si yo no me sale bien entonces tengo que buscar por un lado y por otro lado y es que el crédito me lo tienen que dar y tengo que buscar eso. Tranquilos, mis amados. Aprendamos a confiar en Dios. Hay un ejemplo muy bonito que quiero para ir terminando hoy. Un ejemplo de una mujer llamada Ruth, que ustedes conocen, que nos va a mostrar cómo el Espíritu Santo nos da esa fortaleza cuando nosotros depositamos todas nuestras necesidades, cuando depositamos todo en las manos de Dios, cuando confiamos en su poder. Y estas mujeres son un gran ejemplo. Ustedes recordarán la historia que está en el libro de Ruth, capítulo 3. Encontrarán esa historia de esta mujer Ruth que tuvo una confianza siempre grande en Dios. ¿Y cuál fue el tipo de confianza que ella tuvo? Que después de que muere su esposo, Ruth vivió con su suegra, que es Noemí, ya una mujer anciana,
Ustedes recordarán bien la historia. Y Noemí siempre estuvo preocupada por el bienestar de Ruth, de su nuera, y quería asegurar un futuro. Y usted sabe que se fueron a una tierra y pidió el consejo y estuvieron ahí con un hombre llamado Boz. Ustedes recordarán también eso. Simplemente hago como una reseña para que ustedes puedan estudiar el libro de Ruth, que es un libro bastante interesante que nos ayuda muchísimo. Y en resumen, ustedes recordarán en el capítulo 3, verso 7, dice que esta mujer se acostó ahí a los pies de Boz. Él estaba durmiendo en un montón ahí donde él trabajaba, todo su sembrado y lo demás, donde recogían la cosecha, y esta mujer se sienta, se acuesta a sus pies y se tapa con la cobija. Y obviamente este hombre, cuando despierta al otro día, encuentra a esa mujer en sus pies. Ahora, esto no es que sea algo inmoral, no, era una costumbre que tenían en esa época. Y entonces en el versículo 9 le dice que él extienda sobre su sierva. En otras palabras está diciendo que por favor la cubra. Y esto pues era la costumbre porque era el pariente cercano. Y él tenía como el deber, tenía como la obligación, de acuerdo a las tradiciones, de una mujer después de quedar viuda, entonces buscaba un pariente cercano y ese pariente cercano la cubría. En otras palabras, le estaba diciendo que él tenía que tomar la responsabilidad por ella, que él tenía que asumir esa responsabilidad. En otras palabras, le estaba pidiendo prácticamente matrimonio, que si se quería casar con ella. Pero noten que a mí me llama mucho la atención, y es que cuando regresa Ruth, donde Noemí dice una palabra que me llama la atención en el capítulo 3, verso 16, donde le dice, ¿qué hay, hija mía? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo le fue con el asunto? ¿Qué ocurrió? Al fin, ¿qué? ¿Ya eres una mujer comprometida o eres una mujer viuda todavía? ¿Qué pasó con tu estado? ¿Qué sucedió? Como muchas personas de pronto hoy en día se aceleran y toman decisiones impulsivas, esta mujer simplemente dijo esperar. En el versículo 18 del capítulo 3 dice, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. Y aquí lo que le está diciendo es espera, es aprende a confiar en Dios. No te preocupes que ya Dios está en el asunto, no te preocupes que Dios va a hacer algo, simplemente busquemos su dirección. No hagamos las cosas, ya hicimos lo que teníamos que hacer, simplemente dejemos que el Espíritu Santo, que Dios obre en la vida de este hombre, que la misericordia de Dios se acerque, que tú puedas ser redimida. Y recuerde que este hombre representa, es un tipo de la sombra de Cristo, donde no le iba a dejar desamparado, donde no le iba a dejar ahí pasando necesidades, sino que le dio una cobertura. Ustedes conocen muy bien la historia, usted sabe cómo terminó esto. Pero a mí lo que me llama la atención para poder destacar de esta historia es mujeres que aprendieron a descansar en Dios, que no tomaron decisiones apresuradas, sino que simplemente confiaron en Dios. Porque en otras palabras, lo que le estaba diciendo Noemí a Ruth era, ahora todo está en las manos del Señor. Ruth, no te preocupes, relájate, ten calma. No te afanes que Dios se va a mover. Dios va a hacer algo sobrenatural. No te afanes que Dios conoce tu corazón y Dios va a hacer algo por ti. Aquí lo único que tú tienes que hacer es descansar en Dios, no te preocupes. No te pongas a manipular las cosas. Permite que sea en la quietud y en la confianza de Dios donde sea la fortaleza tuya. Diga conmigo, quietud y confianza en Dios será nuestra fortaleza. No te afanes, que Dios no va a permitir que vos descanse hasta que ponga una sortija en tu dedo, hasta que haya un compromiso. No te afanes. Aprende a confiar en Dios. Y esa es una gran enseñanza para nosotros, mis amados, porque ya no se pusieron a afanarse y ahora qué vamos a hacer y será que sí, y comenzaron a comerse las uñas y a cuestionar, pero qué pasará, que Dios, será que Dios sí lo va a hacer, será que Dios no lo va a hacer, pero cuándo y cuándo. No. Eso lo hacemos nosotros, mis amados, porque a veces nos falta tener más confianza y descanso en Dios. Pero estas mujeres supieron esperar, se supieron relajar en la presencia de Dios. Señor, todo está en tus manos. ¿Para qué nos afanamos, mis amados? Y revisa un poquitico, porque a veces nosotros nos afanamos mucho. ¿Y qué hemos logrado con tanto afán, con tanta ansiedad? Yo quisiera preguntarles en esta mañana, ¿tú cómo manejas las cosas en tu hogar, en tu vida personal? ¿Hay paz en tu casa? ¿O hay acelere, hay gritos, hay acaloramiento? Cuando tú tienes dudas, cuando tú tienes que resolver algún problema, ¿qué haces? ¿Lo haces con ansiedad, con afán? Porque quieres la respuesta ya y te metes en problemas, en deudas y lo demás, y si no hubo un préstamo por ese lado, yo busco por otro lado, o si no el agiotista, o si no el gota a gota, pero yo tengo que comprar eso como sea, porque tengo que aprovechar la promoción, y después estamos aquí del cuello porque no sabemos ni cómo pagar, o aprendemos a descansar en Dios.
Nos aceleramos, ¿cómo qué hago? Y entonces terminamos enfermos porque ¿qué hago para pagar las facturas? ¿Qué hago para hacer esto? ¿Qué hago para hacer lo otro? Y muchas veces fueron de deudas que ni siquiera nosotros le pedimos la dirección a Dios. ¿Cómo actuamos nosotros? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es buscar a Dios de una forma diligente. No recurramos a nadie más, no recurramos a otra fuente, porque Dios es nuestra única fuente. Obedecemos entonces cuando Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces también es la otra, que Dios nos dice que tenemos que hacer y nosotros no le hacemos caso. Estemos tranquilos, mis amados, descansemos, confiemos. Ustedes cuando terminen de leer la historia de Ruth se darán cuenta cómo Dios bendijo a esta mujer, pero fue una mujer que aprendió a confiar en Dios, una mujer que tomó decisiones basadas en lo que Dios le fuera indicando, no a su manera, no a sus estrategias. No lo quiso seducir a este hombre voz con sus atributos de mujer, sino que lo hizo siempre obedeciendo cada uno de los lineamientos que Dios había dejado planteados y que ha dejado planteado en la palabra de Dios. ¿Cómo manejamos nosotros las cosas? Aprendamos nosotros a confiar en Dios, mis amados. Por último, quiero decirles lo que dice Isaías capítulo 30, verso 18. Dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Isaías 30, 18. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados, escuchen mis amados, bienaventurados, felices, gozosos, dichosos, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Y esto es hermoso, saber que Dios está con nosotros, que Dios nos responde, que a pesar de todo lo que éramos, de nuestra rebelión, pero cuando volvemos a Él de corazón, Dios dice, yo quiero abrir mis oídos para escucharte. Y en el versículo 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea que tú estás escuchando siempre la voz de Dios. Él te direcciona, Él te aconseja, no hagas eso, haz lo otro, no cojas por ese lado, coge por este lado, haz las cosas correctas. Que tú y yo seamos muy sensibles a la voz de Dios para obedecerle. Y el versículo 29 dice, esto en Isaías 30, verso 29, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, fuerte de Israel. Noten eso, canto, alegría, gozo. Eso es lo que Dios quiere, mis amados. Que quitemos toda tristeza, que quitemos toda amargura, que quitemos esa cara de limón que tenemos todo el tiempo, mis amados, sino que verdaderamente tengamos gozo y tranquilidad, que la gente vea en nosotros que estamos felices, que estamos viviendo una vida cristiana con gozo. Pero ¿cómo no vamos a estar felices? Como siempre lo digo, ¿quién más sino el pueblo de Dios para estar felices sabiendo que tiene un Dios que lo guarda, que lo protege, que lo direcciona, un Dios que lo cuida, un Dios que está pendiente de las necesidades, un Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros? ¿Cómo no vamos a estar felices nosotros, mis amados? Si es que para nosotros la felicidad no son las cosas materiales, para nosotros la felicidad es saber que Dios está con nosotros, que estamos bajo la protección de Él, que no solamente la protección de Él, sino que también la gracia y la gloria de Dios está con nosotros, mis amados. ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo no, lo que dice aquí la Escritura, cómo no tener cánticos de felicidad? ¿Cómo no comenzar un día como este? ¿Cómo no comenzar un tiempo como este, una semana como esta? Los años que restan de nuestra vida, tomados de la mano de Dios, contentos, felices, porque estamos obedeciendo a Dios, porque estamos caminando como Dios manda. Que vengan problemas, dificultades, no importa, porque Dios está con nosotros y Dios pelea por nosotros las batallas, mis amados. Cuando nosotros estamos en amargura, estamos en tristeza, estamos en soledad, es porque tenemos un corazón lleno de resentimiento, lleno de amargura. Ya no resentimiento, mis amados, ya no más amargura. Es que yo no he perdonado, yo no he hecho tal cosa. Perdona, toma decisiones en tu vida, mis amados. No sigamos viviendo como vivíamos antes. Comencemos a caminar verdaderamente como Dios está amando. Dios habla hoy a su pueblo porque nos ama, porque nos quiere, porque quiere que seamos un pueblo feliz en esta tierra, porque quiere que seamos un pueblo donde la gente cuando vea diga, wow, verdaderamente Dios está con ellos. Que Él pueda levantar bandera en medio nuestro, que Él pueda decir, ellos son mi pueblo, y nosotros podamos decir, y Él es nuestro Dios. Y los demás, los que siempre han estado ahí como a la expectativa, puedan decir verdaderamente, está funcionando. Ellos se están conectando con Dios y están viendo resultados. Nosotros queremos también hacer lo mismo. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Le vamos a decir, Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das. Gracias porque si tan solo nosotros aprendemos a esperar en ti, Señor. Si nosotros simplemente clamamos a ti, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Si nosotros verdaderamente confiamos en ti, nos volvemos a ti
con todo nuestro corazón, Señor. Seguramente lo que tú nos has dicho vendrá y mucho más, Dios, porque hemos aprendido a confiar en ti, Señor. Que mis hermanos, Señor, que las personas que escuchan este mensaje y que posiblemente están pasando una situación de estrés, de angustia, depresión, que fruto de lo que tú nos has hablado hoy, Señor, este secreto para tener la fortaleza espiritual se pueda dar en sus vidas. Confianza y descanso en Dios. Consultar a Dios en todo momento, en medio de las crisis, en medio de los momentos difíciles. Pedirle la dirección a Dios en todo momento, así sean cosas, detalles pequeños. Que nosotros verdaderamente alegremos el corazón de Dios. Porque cuando Dios ve que nosotros hemos aprendido a caminar como Él dice, a obedecer lo que Él dice, a consultarle en todo momento, Él como Padre se siente feliz. Pero hay tristeza en el corazón, como lo evidenció la palabra en el libro de Isaías capítulo 30. Hay tristeza en el corazón cuando nosotros caminamos en rebeldía, haciendo lo que a nosotros nos parece, sin tener en cuenta a Dios. Que este sea un tiempo para que nosotros digamos, Señor, vamos a comenzar de nuevo. Perdónanos por nuestra rebeldía, perdónanos, Señor, por nuestra desobediencia, perdónanos, Señor, por darte a ti las migajas, por no considerar las cosas tuyas como importantes. Perdónanos, Señor, por todo manejarlo para nuestro favor, pensando de una manera egoísta, sin tener en cuenta las cosas tuyas, Señor. Perdónanos. Algunos tendrán que decir, perdónanos por haber abandonado la obra tuya, Señor. Perdónanos, Señor, por no caminar en fidelidad. Perdónanos, Señor, por poner en poco la palabra tuya, Dios. Perdónanos por obedecer a medias tu palabra, Dios amado. Pero queremos comenzar de nuevo, Señor. Queremos terminar este año bien conectados contigo, caminando en obediencia, Señor. Que este año y todo lo que ha pasado sea la plataforma para cosas grandes en nuestra vida espiritual, Señor. Que cuando el enemigo quiso callar, cerrar las iglesias y no más por todos los asuntos, Señor, tú abriste una puerta grande para crecimiento espiritual. Y ahora más que nunca, la iglesia del Señor está abierta y la palabra de Dios corre como ríos de agua viva, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.